una pequeña práctica de llegada para que nuestra atención se centre y les pido entonces que escuchemos el sonido de la campana, nos sentemos cómodamente con nuestras plantas de los pies, las plantas de los pies en contacto con el piso, nuestra espalda alta y recta como si fuera el tronco de un gran árbol. Nuestros ojos, si nos sentimos cómodos, podemos cerrarlos y si no, simplemente descansemos la mirada en algún punto fijo en el piso. Gracias. Les invito entonces a que lleven su atención al sonido de la campana. Y ahora acompañemos con nuestra atención a 3 respiraciones profundas, siguiendo con nuestra atención el trayecto del aire desde que toca la punta de la nariz al inhalar hasta que roza nuestro labio superior al exhalar. Y descansemos nuestra atención en nuestra respiración, en las sensaciones físicas que acompañan al aire cada vez que inhalamos, todas las sensaciones táctiles, de movilidad, desde que el aire toca la punta de la nariz, pasa a los pulmones, expande el diafragma, el abdomen, y luego cuando el aire sale. Observemos todas las sensaciones físicas de la respiración sin controlarla, meramente notando cómo ocurre en este momento. Les invito a notar su respiración en el área de su pecho, notando cómo el pecho se expande y se contrae cada vez que nuestros pulmones se llenan de aire y se vacían. Quizá puedan notar también el latido de su corazón. Y ahora les invito a que traigan a su mente la imagen de alguien a quien quieran muchísimo y noten qué ocurre en su pecho cuando piensan en esta persona o mascota, alguien por quien sientan un enorme cariño. Y noten todas las sensaciones en la parte del pecho. Ahora piensen en una persona en quien estén en profundo desacuerdo respecto a cualquier tema. Y quizá puedan traer a su mente algún evento en el que hayan tenido un conflicto con esta persona, un profundo desacuerdo, diferentes puntos de vista. Y noten cómo se sienten en el pecho. Noten todas las sensaciones físicas que acompañan a traer a su mente este recuerdo de un conflicto. Si pudieran ponerle una palabra que describiera la sensación del conflicto, ¿cuál sería? Y si pudieran poner una palabra que describe el pensamiento que viene a su mente al pensar en un conflicto, ¿cuál sería? Les invito ahora a evocar algún conflicto reciente. Quizás la guerra, quizás la situación en Medio Oriente o la invasión de Ucrania o las próximas elecciones.
y analicen si ustedes tienen una postura al respecto. ¿Qué sustenta esta postura? ¿Es alguna convicción? ¿Es alguna emoción? ¿Es algún pensamiento? Y notemos cómo esta postura respecto a un conflicto intenso va acompañado de sensaciones físicas, de pensamientos, de emociones. Traigamos de vuelta ahora a un alumno, una alumna, alguien que nos motive profundamente en nuestro trabajo. Y sintamos la emoción y la convicción de trabajar para poderle dar herramientas para enfrentar este tipo de situaciones que vivimos de manera cotidiana. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa a estar el día de hoy aquí ya en la última conferencia? ¿Qué es lo que nos motiva día a día a llegar a nuestra aula y trabajar en favor de niños, niñas, jóvenes? Podemos inclusive poner nuestra mano en nuestro corazón, haciéndonos consciente de esta emoción y de esta motivación que es tan valiosa para nosotros. Tomemos 3 respiraciones profundas, sintiendo esta respiración en el pecho, cómo se expande, cómo nuestro corazón se hace tibio y suave cuando traemos a nuestra mente esta motivación. Y descansemos por 1 minuto más en la sensación física de la respiración. Por último, les invito a notar los sonidos ambientales, a hacer de los sonidos su objeto de atención. Notando quizá las voces que vienen de los salones contiguos, notando los sonidos más lejanos que podamos percibir y cómo surgen, permanecen y se desvanecen. Podemos ya descansar nuestras manos sobre nuestras piernas y traer nuestra atención más cercana a notar los sonidos más inmediatos, quizás el sonido del proyector, o quizá podemos notar inclusive nuestros propios sonidos, tal vez nuestra respiración o el latido de nuestro corazón. Si podemos percibir nuestra respiración, permanezcamos un momento escuchándola, y si no la podemos percibir, entonces simplemente permanezcamos un momento más sintiéndola. Y cuando escuchemos el sonido de la campana, sabremos que este breve ejercicio ha terminado y traemos nuestra atención de regreso a este espacio. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de algo que creo que empezaron a hablar en la plática anterior, sobre el cambio de perspectiva y el cultivo de la empatía. Es un tema realmente, pues, muy, muy importante. El mundo, como está el día de hoy, es una evidencia de la absoluta necesidad de analizar nuestros puntos de vista y darnos cuenta de qué tan aferrados muchas veces estamos y cómo el resultado de ello es pues todos los conflictos que estamos viviendo el día de hoy. Entonces lo que estaremos viendo en esta sesión será primero a dónde dirijo mi atención, luego el cambio de perspectiva,
La mirada hacia mí, el autoconocimiento, la mirada hacia ti, la empatía. Después, cómo esto puede llevarnos al cultivo de la compasión. Analizaremos un caso en el aula. Después, ¿qué programas podemos utilizar en el aula precisamente para el cultivo de la compasión y el cultivo de la empatía, tanto a nivel de primaria como de secundaria y preparatoria? Y finalmente, pues les daré algunos recursos que pueden consultar para poder trabajar. Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar con esta cita de William James, el padre de la psicología moderna. Ok, y entonces vamos a empezar también a hablar sobre la atención. Iniciamos nuestra sesión de ahorita trabajando con la atención. Primero llevamos la atención al sonido de la campana, después a nuestra respiración, después a notar algún pensamiento o una postura y cómo ésta afecta nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestros pensamientos. Nuestra capacidad de darnos cuenta de algo es nuestra atención. Imaginemos que esta linterna representa mi capacidad de darme cuenta. Cuando yo la enciendo, estoy poniendo atención a propósito, de manera intencional. Ahora, mi atención yo la puedo dirigir a diferentes lugares. En un principio la dirigimos al sonido, después a la respiración, después a las sensaciones, después a los pensamientos y finalmente de nuevo al sonido. Entonces mi atención yo la puedo dirigir voluntariamente hacia afuera, hacia ti, hacia el techo, hacia el proyector. Cuando yo pongo atención en alguna cosa, de manera natural mi atención se desvía. A lo mejor estaba poniendo atención a su respiración, pero la voz de al lado les distrajo, el que entrara una nueva persona, y entonces nuestra atención permanece y se va a otro lado. Es difícil entrenar a la atención para permanecer de manera sostenida en algún objeto. Ahora, además de dirigir mi atención hacia afuera, yo puedo dirigir mi atención hacia adentro. Cuando yo dirijo la atención hacia mí, puedo darme cuenta de mis emociones, de mis pensamientos, de las sensaciones de mi cuerpo, de lo que percibo a través de mis sentidos. Y entonces, ¿por qué es tan importante darme cuenta hacia dónde dirijo mi atención? Pues porque nos dice William James, aquello a lo que diriges tu atención constituye tu experiencia de la realidad. Entonces, nosotros cuando aprendemos a dirigir intencionalmente nuestra atención, tenemos en nuestras manos la varita mágica, la llave de la felicidad, porque podemos dirigir voluntariamente nuestra atención hacia aquellas cosas que nos hacen felices, a darnos cuenta, por ejemplo, de las bendiciones con las que contamos, de tener un cuerpo, de tener salud, de tener un techo, de tener comida, de tener amigos, de tener familia, de tener un trabajo. Y hasta que no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos, no podemos generar gratitud. Y si no generamos gratitud, pues entonces no podemos ser felices. Es un ingrediente indispensable para la felicidad el darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos. Ahora, desde donde percibimos el mundo constituye nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista está influenciado por un montón de cosas. Nuestro punto de vista está influenciado por nuestro sexo, por si somos el mayor o el menor en mi casa, por en dónde nacimos, en dónde crecimos, por la ideología de mi familia, por mi nacionalidad, por tantísimas cosas que no nos damos cuenta, porque lo consideramos como la manera de ver el mundo. Pensemos, por ejemplo, justo oí que estaban hablando de abrazar. Para nosotros abrazar es algo natural, espontáneo, nos da alegría ver a alguien y le abrazamos y le damos un beso, sonreímos, pero piensen en el elevador en el hotel, por ejemplo, había una familia japonesa.
pues son rígidos, no les puedes abrazar porque entonces se sienten invadidos en su espacio personal. Entonces algo tan sencillo como un abrazo depende de nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo depende de nuestra cultura. Y en una cita, en un libro que leí a los 12 años, que tanto influyó en mí que me acuerdo de él, que se llamaba Señor Dios, soy Ana, de un autor Finn, se llamaba, decía, todos tenemos un punto de vista, pero el Señor Dios tiene todos los puntos para ver. Es decir, que todos tenemos nuestro punto de vista, pero hay un sinfín de puntos para ver. Y aquí les ilustro una historia muy famosa de los 6 sabios ciegos. Quizás muchos están familiarizados con ella. Eran 6 sabios en la India que estaban ciegos y querían discutir sobre la naturaleza de un elefante, pero pues nunca habían visto un elefante. Entonces está aquí el elefante y los 6 sabios se aproximan para conocerlo, para tocarlo, y entonces uno se acerca por atrás y le toca la cola y dice, un elefante es como una cuerda, es igual a una cuerda. Y el otro va caminando y se topa con su panza. Dice, no, no, es un muro, es grande como un muro. Y el otro toca la oreja y dice, ¿cómo creen? Es como un abanico. Y luego otro toca la pata y dice, ¿cómo que un abanico es un tronco? Y luego otro toca el colmillo y dice, no, es como la punta de una lanza. Y otro toca la trompa y dice, no, es una víbora. ¿Alguno de los 6 sabios tenía la razón? Pues cada uno dentro de su propia perspectiva estaba viendo un aspecto del elefante y todos tenían la razón, pero ninguno describió lo que era un elefante, lo que realmente era un elefante. Entonces, esto nos ilustra súper bien cómo todos tenemos nuestro propio punto de vista, nuestra propia perspectiva, y sin embargo, podemos estar equivocados, o los 2 podemos tener la razón, o los 6 podemos tener la razón en el caso de estos 6 sabios ciegos. La cuestión es que todos tenemos nuestra propia perspectiva de la realidad. Cada persona ve el mundo a través de sus propios lentes y nuestros lentes son cambiantes. Piensen si un día, por ejemplo, amanecen desvelados, que se fueron de fiesta anoche y entonces ando medio crudo, desvelado, me duele la cabeza, tengo sed y tengo que entrar a una conferencia muy sofisticada, como que ya estoy viendo el reloj, a ver a qué hora se acaba, ya me quiero salir, qué aburrido está y todo. Pero ¿qué tal si descansé, si desayuné rico, estoy de buenas? Entonces digo, wow, qué interesante estuvo todo lo que dijeron el día de hoy. Entonces depende de cómo me siento, de si dormí, si comí, si bebí. Depende, como decíamos, de mi propia cultura. Y en caso que todos tenemos nuestros propios lentes. Y a veces nos quedamos atorados pensando que lo que estamos viendo es la única manera de ver el mundo. Entonces, pensamos que cierta forma de ser, cierta forma de pensar es lo correcto, y cuando las cosas no suceden como lo planeamos, pues nos frustramos y rechazamos lo que está sucediendo o rechazamos el punto de vista de la otra persona. Y nos dice aquí, dice, la mayor tragedia para cualquier ser humano es pasar toda su vida creyendo que la única perspectiva que importa es la propia. ¿Por qué es una gran tragedia? Porque no me deja espacio para crecer. Y literalmente mi cerebro no puede crecer, el número de conexiones neuronales no crece. Sí, pienso que mi manerita de ver el mundo desde mi hoyito nada más del papel es el mundo. Y dice, cuando vivimos con concepciones fijas, nos enfrentamos a nuevas situaciones pensando que no tenemos nada que aprender. Y entonces pues es muy pobre nuestra experiencia del mundo. ¿A qué nos lleva pensar en que mi manera de ver es la única manera de ver las cosas? Estamos viviendo ahorita, por ejemplo, el conflicto de Palestina e Israel.
Estamos todavía viviendo la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos problemas en el aula y pues todos los que son docentes han visto todos los conflictos que se suceden en el aula entre los alumnos, entre alumnos y maestros, entre distintas escuelas, entre grupitos distintos del colegio. Tenemos conflictos callejeros, tenemos conflictos de pandillas. En nuestro país pues tenemos innumerable número de conflictos. Y no se diga que viene el año electoral, más conflictos, o sea, distintos puntos de vista donde parece que no hay un lugar de entendimiento. Tenemos allá arriba en el Capitolio, ¿no? En Estados Unidos la sociedad está completamente polarizada. Los trumpistas por un lado, los demócratas por el otro. Nunca ha habido tanta polarización social en Estados Unidos. En París tenemos los chalecos amarillos, también conflictos espantosos en las calles de París. Entonces, en todo el mundo hay conflictos. ¿Y cuál es la raíz del conflicto? Es precisamente esta perspectiva rígida. Entonces, ¿ustedes creen que es importante enseñar a los niños y a los jóvenes la habilidad de cuestionar su propio punto de vista y la habilidad de intentar percibir el punto de vista del otro con apertura y curiosidad? Yo creo que es importantísimo, yo creo que es de las habilidades más esenciales que podemos comunicar a nuestros niños y jóvenes. Entonces, ¿qué se necesita para poder ampliar mi perspectiva? Para poder tener curiosidad y empatía hacia el punto de vista de otra persona. Pues nos dice Christine Armstrong, no es solo un movimiento lo que crea nuevos puntos de partida. Un movimiento porque si yo tengo mi elefante y estoy agarrando la cola, puedo moverme y tocar la panza, y moverme y tocar el colmillo, y moverme y tocar la trompa. Es decir, el movimiento genera nuevos puntos de vista. Los que han tenido oportunidad de viajar a otros países, seguramente hemos encontrado distintas culturas, distintas maneras de ver el mundo, distintos horarios para comer, distintas comidas, distintas cosas que se desayunan, comen y cenan, distintas maneras de hablar, distintas maneras de pronunciar. En la misma República Mexicana, diferentes acentos, diferentes perspectivas. Entonces el movimiento nos ayuda a cambiar nuestro punto de vista, pero a veces solo se requiere un sutil cambio de perspectiva, una apertura de la mente, una pausa y un reinicio intencional. Cuando voy, corre, y no me paro, voy derecho, no me quito, y si me… Entonces, pues, cargo con todo, contra todo el mundo. Es importante aprender a detenerme, voltear esa linterna de la atención hacia mí mismo y cuestionarme, ¿por qué tengo este punto de vista? ¿Por qué soy tan obstinado respecto a esto? ¿Qué botón me está tocando? Y reiniciar. O una nueva ruta para comenzar a ver nuevas opciones y nuevas posibilidades. ¿Y qué es lo que ocurre cuando me doy la oportunidad de cuestionar mi perspectiva y de intentar cambiar o ampliar mi punto de vista? A nivel cerebral hay un montón de cambios. Se produce una gran cantidad de nuevas conexiones neuronales que integran el cerebro y me ayudan a poder encontrar soluciones nuevas a problemas que antes no había podido solucionar. Entonces, a nivel neuronal me hace más inteligente, más flexible el poder cuestionarme y aceptar con curiosidad otras perspectivas. Y entonces ahorita les voy a pedir que hagamos un pequeño diálogo grupal. Como está difícil movernos, vamos nada más a tomar 5 participaciones y les pido que se hagan estas 2 preguntas. ¿Qué circunstancias consideran que nos llevan a tener una perspectiva rígida? Les pido que todo el mundo piense qué es lo que me hace tener una perspectiva rígida y también quien quiera
que me comparta algún momento en el que se abrieron a tener una nueva experiencia y se beneficiaron por ello. Entonces les doy así un minutito para que piensen, y 5 valientes que quieran compartir con el grupo alguna experiencia de vida y qué consideran que nos lleva a una perspectiva rígida. Cuando quieran participar, les pido si levantan la mano, porque vamos a llevar los micrófonos para que las personas que están conectados a través de Zoom que puedan escucharles. Buenas tardes. ¿Se escucha? Ah, ya, gracias. Buenas tardes. La verdad es que quisiera compartir una experiencia que no es mía, pero sí me habla de la rigidez. Trataré de ser breve, pero en mi familia paterna había una experiencia de una tía que se fue con el novio y regresó a su casa para casarse, pero no regresó. Ese fue el problema. Ya no tenía derecho a regresar a su casa porque se había ido con el novio y la depositaron en la casa de la vecina. Cuando yo me enteré, ya siendo adulta, de esa historia familiar que había pasado hace muchos años, lo primero que se me ocurrió fue reclamarle a mi padre, porque yo decía, era tu hermana y no la defendiste, ¿por qué? Y entonces mi papá me respondió, hija, es que así se usaba. Entonces para mí eso es rigidez. Muchísimas gracias, qué ejemplo, ¿verdad? O sea, muchas gracias. Así se usaba, no dejaron regresar a la casa porque había salido con el novio. Sí. Sí, voy a compartir algo que creo que nos da rigidez, ¿verdad? Es como, en mi caso, decir, cuando un alumno me propone una nueva idea, da su punto de vista diferente, y a veces por no analizar digo, no, pues yo ya sé, tú no sabes, tengo tantos años estudiando, ya lo he visto, y pues quizás como el sentir que ya se sabe mucho, eso da rigidez. Y yo creo que en el otro punto de compartir un momento que te brinda una nueva experiencia y me beneficié de ello, en general yo de joven era, digamos de adolescente, no me gustaba ir a las fiestas ni convivir, casi nada. Entonces comencé a ir a las fiestas y en algún punto me di cuenta que era lo más enriquecedor que pude haber vivido. O sea, yo siento que lo que aprendí, y me refiero a experiencias buenas, no a drogas, ni alcohol, ni nada, pero siento que lo que yo llegué a aprender y a la apertura que llegué a tener en las fiestas fue tan enriquecedor como, no sé, como la misma escuela, a ese nivel. Así es. Muchísimas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Cómo a veces pensamos que ya no tengo nada que aprender, que ya me lo sé, y ya para qué te escucho, si yo ya sé cómo son las cosas. Y siempre tenemos lugar a aprender nuevas cosas, a modificar nuestra manera de ver el mundo, y podemos aprender muchísimo de nuestros alumnos y sobre todo de aquellos que piensan de manera diferente a nosotros. Esos puntos de conflicto nos permiten enriquecer nuestra perspectiva enormemente. Y como dices, ir a las fiestas, a mí también me daba muchísimo trabajo ir a las fiestas porque era bien tímida, la más tímida del universo, y además bailaba horrible. Entonces me sentía tan ridícula, me sentía que todo el mundo me estaba viendo y carcajeándose de mí porque entonces hasta que dije, ay, bueno, ¿qué me importa? Y cuando viví en otro país, entonces aprendí que pues nadie me conoce, mejor si se ríen de mí, ¿qué me importa? Y entonces te das el permiso de experimentar cosas que te hacen enormemente feliz. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra participación? Sí, bueno. Sí, muchas gracias. Aquí y luego aquí. Perfecto. Aquí y luego aquí. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pasé por un momento muy difícil, por una equivocación, que yo digo y así lo he manejado. Una equivocación, mataron a mi hermano, los Padilla, la familia Padilla, y fue porque perdió la familia Padilla
la presidencia de los residentes del Hospital Civil. Entonces mi hermano iba saliendo del Hospital Civil, lo atropellaron y lo mataron, equivocadamente. Qué horror. Y yo me castigué, cerré el consultorio que teníamos, mi hermano y yo lo cerramos, y yo no quise saber nada de medicina, porque para mí ya la medicina, cero, yo no quería saber nada. Y un cuñado mío me dice, vente a psicopedagogía, ahí te voy a dar una plaza, ahí no hay nada de medicina, es puras pláticas. Y pues me vine a psicopedagogía, me di la oportunidad de conocer psicopedagogía y me volvió el hecho de estar en contacto con los muchachos, el hecho de estar en contacto con otras problemáticas. Dije, bueno, me hizo un poco sanar mi herida y el odio que tenía hacia esa persona la dejé al pasado. Dije, el pasado, va a haber una justicia, tiene que haber una justicia. Y se dio la justicia. No me alegré cuando se suicidó esta persona, no me alegré, pero sí dije, mataste a mi hermano de forma equivocada. Y empiezo a integrarme otra vez en la medicina particular otra vez, y me estoy dando la oportunidad. Ya ha pasado mucho tiempo y creo que ya me estoy dando la oportunidad otra vez de iniciar ¿cómo se llama? Mi carrera otra vez médica, ¿sí? Ese fue el impacto que sufrí yo y la oportunidad que me di porque no me la estaba dando, ¿verdad? Pues gracias. Muchísimas gracias por compartir esta historia tan difícil y te agradezco pues tu apertura, tu vulnerabilidad y qué difícil, ¿verdad? Cuando ocurre una tragedia en nuestra familia y qué tan fácil es quedar aferrados a una vendetta o a ganas de tener venganza. Qué tan sencillo es aferrarnos a esto y desafortunadamente la historia que tú nos platicas es la historia de muchas familias, de muchísimas familias en nuestro país y bueno, sabemos la situación que vivimos, las guerras que hay entre ciertos grupos, ¿verdad? Y cómo llevar a muchas personas inocentes a pagar. Entonces, gracias por compartir y tu historia me recuerda a la historia de mi suegro. Mi suegro, bueno, acaba de fallecer hace un mes, pero él era maestro y también estudió la carrera de leyes. Y cuando estaba por titularse fue el movimiento del 68 y a los hermanos de mi suegro los apresaron y fueron presos políticos y él con su título de abogado, bueno, que todavía no se recibía en ese entonces, quiso defender a su hermano y bueno, contra el sistema no pudo. Entonces, pues su hermano que fue preso político por muchos años por haber participado en este movimiento y él se decepcionó por completo de las leyes y entonces, bueno, abandonó la carrera de Derecho y continuó siendo maestro toda su vida. Pero todavía al final de su vida pensaba, ¿qué hubiera sido si hubiera continuado con las leyes, defendiendo a personas que creían en lo que yo creía y todo esto? Entonces, ¿cómo circunstancias dolorosas nos pueden llevar a tener una perspectiva tan rígida que modifica por completo el rumbo de nuestra vida? Tu historia me recuerda a la de mi bisabuela. Mi bisabuela vivía en Mérida y era de estas familias, ¿no? Y entonces a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, tenía un novio al que adoraba y alguien le dijo que lo había visto en una fiesta con otra persona. Pues en esa época era lo más terrible. Nunca más le volvió a hablar. Y el novio aquel le rogaba, le decía que había sido una equivocación, pues que no era nada de lo que ella pensaba. Nunca más lo volvió a ver porque su honor estaba en juego y se casó con otro señor a quien ni quería y pues digo, tuvo a mi abuela y a mis tíos, pero pues no fue feliz
por aferrarnos a una perspectiva rígida. Entonces, una perspectiva rígida no nos lleva solamente a conflictos con los demás, nos lleva a conflictos internos y muchas veces a echar a perder nuestra vida o a llevar una vida más dolorosa por no tener flexibilidad. El último ejemplo que les voy a dar es, yo viví en Miami 10 años y me tocaron muchos huracanes. Me tocó el Katrina, el Wilma, todo, pero en Katrina bien interesante. En Miami había mucho tipo de distintos árboles, había pues palmeras, pero otros muy robustos, enormes, que se llaman banyans, que llegaba su copa de una calle a la otra y con unas raíces enormes que se extendían en la tierra. Pues entró el huracán y al día siguiente pues salimos en el coche a ver qué había pasado, no, muertos pues aquí mexicanos, a ver qué pasó en la calle. Y un montón de árboles caídos. Todos esos enormes, rígidos, se habían caído, pero con todo y raíces. Y las palmeras permanecieron intactas. Dejaron ir lo que les estorbaba, dejaron ir todas sus hojas, se doblaban con el viento y al final se mantuvieron en su lugar. Entonces, qué importante es la flexibilidad ante la adversidad. Cuando nos permanecemos totalmente rígidos, somos como estos grandes árboles súper rígidos, súper frondosos, importantes, pero con todo y raíz al piso. Entonces, pues esta invitación a cuestionarnos si a veces tenemos una perspectiva rígida, ¿a qué nos lleva la rigidez? No nos lleva más que a quebrarnos, ¿no? Algo rígido es algo quebradizo. En cambio, algo flexible es maleable, se adapta a los cambios de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto del cambio de perspectiva? Pues el cambio de perspectiva es el proceso de alterar la manera en la que una persona percibe, entiende o evalúa una situación, problema, idea o punto de vista. Se repitió lo mismo. Entonces es simplemente alterar la manera en la que percibo una situación y darnos cuenta de que nuestro punto de vista no es el único válido. Si aprendemos a aceptar que nuestro punto de vista no es lo único válido, aprendemos a explorar plenamente nuestras experiencias diarias. Podemos evaluarlas de manera más objetiva y así enfrentamos mucho mejor los complejos retos que se nos presentan, tanto a nosotros como a nuestras comunidades. Y llévense esta imagen de los árboles, ¿no? Las palmeras se doblan, dejan ir las hojas y sobreviven al huracán. Los árboles rígidos pues se caen, se los lleva el viento. Entonces esto nos ayuda, la flexibilidad, a sobrevivir ante la adversidad. Entonces, ¿por qué es importante cuestionar nuestro punto de vista, el punto desde donde vemos la realidad? Imaginémonos la realidad como algo enorme y una infinidad de puntos desde donde podemos asomarnos a verla. El cambio de perspectiva puede aplicarse a diferentes aspectos de la vida, como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la empatía y la comprensión de otras personas y sus puntos de vista. Es una habilidad valiosa que permite a las personas ampliar su visión, ser más abiertas a nuevas ideas y perspectivas y encontrar soluciones innovadoras o de desafíos o dilemas. Entonces les decía, neuronalmente lo que ocurre cuando ampliamos nuestro punto de vista es que se generan conexiones entre distintas regiones del cerebro y eso nos hace más inteligentes, nos hace comprender la realidad de una manera más integral y poder encontrar soluciones a problemas a los que antes no encontrábamos una solución. Entonces, ¿qué tenemos primero que hacer? Esta linterna de la atención, voltearla a mí, a ver mis perspectivas, mis propios prejuicios, mis propios paradigmas, porque nosotros vemos la realidad entintada de nuestra cultura, de la formación que tuvimos de chicos, de las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida. Y como les decía, a veces hasta de si me duele la panza o no me duele la panza, dormí bien o no dormí bien,
todo esto entinta mi manera de ver el mundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descubrirme a mí misma, descubrir cuáles son mis paradigmas, mis prejuicios, mis maneras de abordar las situaciones. Entonces, mirar hacia nuestro interior nos permite descubrir quiénes somos. Y esto es un trabajo arduo que requiere de valor y esfuerzo constante. Significa prestar atención a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras sensaciones corporales en el momento presente, como el ejercicio que hicimos al inicio, ¿no? Nos traíamos a nuestra mente una situación conflictiva y observábamos cómo se siente mi cuerpo, qué emociones estoy experimentando, qué pensamientos pasan por mi mente. Y también identificar, como nos decía Arlene en la mañana, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis cualidades, cuáles son nuestras dificultades, qué me cuesta mucho trabajo. Ella decía que le encantaba cantar, pero que lo hacía fatal, ¿no? Y que hasta el perrito aullaba cuando cantaba. Nuestras pasiones y nuestros sueños. Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para darme cuenta y poder conectar con los demás. Mirar hacia el interior es la aventura del autoconocimiento, y esta es una habilidad indispensable para cultivar en nuestros alumnos. Es descubrir quiénes somos, poner atención a emociones, pensamientos, sensaciones corporales, cualidades, y observar nuestra experiencia interna. Tomar conciencia de las fortalezas nos ayuda a enfrentar de una manera consciente los retos que nos presentan día a día. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la escuela? Generalmente, nosotros premiamos al alumno cuando dirige la atención hacia afuera, hacia el contenido de la lección, hacia lo que el maestro o la maestra está tratando de enseñar. Y si se distrae, si está absorto en su experiencia interna, no, pon atención, voltea. Y entonces castigamos cuando el alumno de manera natural dirige su atención hacia su interior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como maestros estamos ajenos al mundo interior de los niños o de los jóvenes. No sabemos si en la mañana sus papás se pelearon, no sabemos si hay una fiesta el viernes y no le invitaron, o si sí lo invitaron pero no tiene que ponerse, o si hay un grupo con el que tiene pleito, o si hay un bully, o si desayunó o no desayunó, o si está enamorado o no está enamorado, o tronó con su pareja, o le están hostilizando. Todo eso nosotros no lo sabemos. Y entonces al niño constantemente le premiamos voltear la atención hacia afuera. Pero pues si está más interesante lo que le está pasando, pues es imposible que nosotros, aunque nos volteemos de cabeza, captemos su atención muchas veces. ¿Y qué pasa? Pues que el contenido académico muchas veces está disociado de la realidad que están viviendo los niños y adolescentes. Y nosotros sabemos que en nuestro país las realidades son bien difíciles, ¿no? Entonces se les enseña matemática, lectura, ciencias, pero no se les dice cómo pueden lidiar y procesar aquello que están viviendo en sus hogares y en sus comunidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que implícitamente lo que estamos enseñando año con año es que la educación se trata de lo que está allá afuera, ¿no? De lo que está afuera de mí, de lo que no soy yo, de lo que no está adentro de mí, de lo que no soy yo mismo. Y finalmente, cuando ya termino mi carrera y tengo mucho éxito porque aprendí re bien matemáticas, entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Que el éxito consiste en disociarme de mí mismo, de estar desconectado y sordo a mi vida interior. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esta desconexión con mi vida interior? Pues muchísimo enojo, desórdenes alimenticios, estrés, ansiedad, problemas de atención, problemas de aprendizaje, depresión, problemas de sueño,
problemas de inclusión, bullying. Y nosotros lo que queremos realmente es que nuestros niños se sientan incluidos, que se sientan que la escuela es un lugar donde son aceptados tal como son por lo que son. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar muchos de los problemas que se viven de manera cotidiana en la escuela? Pues hemos de aproximarnos a los niños muchas veces entendiendo que todos los niños, todos los jóvenes tienen una naturaleza luminosa, una enorme potencialidad. Darnos cuenta de esa potencialidad y darnos cuenta de que muchas veces un comportamiento disruptivo, un comportamiento agresivo o un comportamiento al contrario de evitativo, obedece a las circunstancias que están viviendo en su casa, obedece a la realidad que están viviendo y cómo muchas veces para afrontar esas situaciones voy desarrollando ciertos comportamientos que me permiten sobrevivir, como si fuera un traje de astronauta. Y cuando nosotros encontramos ese comportamiento, podemos pensar que no se debe a mí. O sea, primero, no me lo tomo personal. Segundo, pienso que a lo mejor es una adaptación que ha desarrollado el niño o el joven a la situación que está viviendo. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama trauma. Cuando yo vivo estas situaciones adversas de manera continua, desarrollo estas adaptaciones. Y entonces, ¿cuál debe de ser mi aproximación como docente? Tener siempre presente la naturaleza luminosa de mis alumnos y darme cuenta que ese comportamiento que a veces me detona a mí, no es más que un traje de astronauta. Y les voy a contar, está medio oscurita esa foto, pero en Tailandia hay una estatua de un Buda que es enorme, mide más de 2 metros, que es de oro sólido. Y hace algunos siglos hubo una guerra donde invadieron Tailandia otras personas que tenían una religión diferente. Y entonces arrasaron con todos los templos budistas, a todas las estatuas budistas les cortaron la cabeza, todo lo que era valioso pues lo fundieron, se lo robaron y esto. Y entonces los monjes del templo donde estaba esta estatua de oro dijeron, híjoles, pues no las van a robar, van a fundirle y van a hacer monedas o ve tú a saber qué. Y entonces para defender a esta estatua la cubrieron de arcilla, de tal manera que se veía una estatua muy burda, hecha de arcilla, completamente sin valor. Entonces llegaron los invasores, vieron eso, pues lo dejaron ahí porque no valía nada. Y pasó el tiempo, y pasaron los años y pasaron los siglos, y pues los monjes que habían cubierto esa estatua de arcilla, pues ya se murieron, nadie sabía el verdadero valor de esa estatua. Hasta que un día un monjecito estaba sacudiendo y a través de una grieta que se le había hecho a la arcilla, vio algo que brillaba y dijo, ¿qué es esto? Y empezó a sacudir y se dieron cuenta de que era una estatua hecha de oro sólido. Pues pensemos que nuestros niños y nuestros jóvenes son así. Son esa estatua de oro sólido, llenos de potenciales, llenos de un valor enorme. Pero las circunstancias adversas de la vida, en la que a veces nacemos en familias disfuncionales, a veces nuestros papás tienen problemas, vivimos en colonias donde hay mucha violencia callejera, se burlan de nosotros en la escuela, y todo eso son como parches de arcilla que van cubriendo mi verdadera naturaleza. Y cuando crezco, se me olvida quién soy en realidad, se me olvida todo este enorme potencial que tengo yo. Entonces, ¿cuál es mi primera labor como docente? Aproximarme a mi alumno, a mi alumna, con la conciencia de su enorme potencial y tratar de, a través de las grietas de esa capa de arcilla que han ido construyendo los años, descubrirla y hacérsela descubrir a mis alumnos, hacerles descubrir su verdadero potencial y entonces encontrar esa bondad que es la base fundamental de todo ser humano y de todo ser vivo. Y nos dice, Concha Pinós dice, para llegar a la bondad es necesario primero atravesar el trauma, es decir, todo este comportamiento disruptivo, entenderlo y tratar de conectarme con la verdadera naturaleza de mis alumnos. Y entonces puedo explorar de una manera, una vez que llego a conocer mi naturaleza, quién soy yo,
Entonces puedo cuestionar mis perspectivas rígidas y decir, ¿por qué estoy tan aferrado a ver el mundo de esta manera? ¿Qué es lo que me ha hecho ver el mundo de esta manera tan rígida? Como que ya se solidificó la capa de arcilla, ¿no? Y ya no me permite mover. Entonces, cuando vivimos con la mente abierta, vemos la vida con curiosidad. Este es el primer ingrediente, la curiosidad. Nos percatamos de que todo está cambiando constantemente. Las situaciones que me llevaron a ver el mundo de una cierta forma se modifican momento a momento, instante a instante, nada dura para siempre. La única realidad es el cambio. Y entonces podemos responder y explorar diferentes formas de percibir y de ser en el mundo desde la humildad de decir, mi punto de ver el mundo en este momento particular no es el punto de ver el mundo, es un punto para ver el mundo, pero no es el mundo. Y desde la empatía, tratar de entender cuál es tu punto de ver y por qué, con curiosidad y con aceptación, con la intención de comprender el punto de vista de otra persona. Y entonces, esto me va a llevar a la empatía. El cambiar mi perspectiva rígida me lleva de manera automática a la empatía, a tratar de entender el mundo desde tu punto para ver. Entonces, al practicar la empatía, estamos abiertos a considerar diferentes puntos de vista y experiencias, y a su vez fomentar un cambio de perspectiva. El entender las emociones y necesidades de las otras personas nos hace más propensos a cuestionar nuestras propias suposiciones, prejuicios y creencias, y nos lleva a una mayor comprensión y tolerancia. La conexión entre la empatía y el cambio de perspectiva es fundamental para fomentar la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones más fuertes y compasivas en la educación, en la vida cotidiana y en la sociedad en general. Entonces, cuestionarme, ¿por qué tú ves el mundo desde esta manera? ¿Por qué lo ves tú de esta otra manera? Es indispensable para resolver conflictos y para poder tener relaciones más profundas y saludables. Entonces, para eso, ahora tengo que llevar mi linterna de la atención de mí mismo ahora a ti, a la otra persona, dirigir mi atención a la otra persona con la que me estoy relacionando. Y ahora, es imposible entender la manera de ser y la manera de pensar de otra persona si primero no me he cuestionado a mí cuál es mi propia manera de ver el mundo, cuáles son las emociones que me genera una situación. Entonces, primero me tengo que dar cuenta de cuál es mi postura. Ahora, dicen que la empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero, ¿qué necesito si traigo mis propios zapatos puestos para poder ponerme en tus zapatos? Pues lo primero que tengo que hacer es quitarme mis zapatos, porque si no, no me puedo poner los tuyos, a menos que calces 10 números más que yo. Entonces, primero me quito mis zapatos para ponerme los tuyos. Es decir, para entender a otras personas necesito quitarme mis prejuicios, mis maneras de ver el mundo y entender que quizás hay otra manera. Y entonces vamos a hacer este ejercicio, donde les voy a pedir que nos pongamos en parejas, a ver si es posible, que nos sentemos cerca de alguna otra persona. Y nos vamos a ver a los ojos. A ver, entonces, ¿ya están todos en parejas? ¿Ya? Ok, entonces, nos vamos a ver a los ojos profundamente y vamos a pensar en que, o sea, véanse a los ojos y yo les voy a decir. Viendo a la otra persona a los ojos, piensen, eres igual a mí.
Igual que yo, tú quieres ser feliz. Igual que yo, tú no quieres sufrir. Igual que yo, te paras temprano en la mañana, vas a trabajar, te cansas, quieres llevar a tu familia lo mejor. Igual que a mí, a veces te parece muy difícil las cosas que tienes que hacer día a día. Igual que yo, no quieres sufrir. Igual que yo, quieres ser feliz. Igual que yo, no sabes cómo hacerle para ser feliz y no sufrir. Igual que yo, muchas veces has metido la pata. Yo también he metido la pata. Te entiendo porque eres igual a mí. Y ahora simplemente permanecemos un minuto observando a la otra persona con esta profunda convicción de que la otra persona es igual a mí. Muchas gracias. Ok. ¿Algún valiente de la audiencia que quisiera compartir cuál fue su experiencia en este pequeño ejercicio? ¿Alguien que quisiera compartir su experiencia? ¿No? Sí, aquí 2 personas quieren compartir y por allá otra. Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como yo le comentaba a mi compañera con la que intercambiamos estas miradas, ¿sí? Creo yo que pues relativamente, independientemente del género, porque ella es mujer y yo soy hombre, sí, pero desde luego se refleja ahí precisamente las angustias, yo así lo considero, porque como ella me comentaba, como ahorita lo escuchábamos, el hecho de levantarnos temprano, el hecho desde luego de guiarnos por nuestra planeación, preparar nuestra clase, a veces también lidiar con niños, conflicto, porque sí es un reto, ¿sí? Y a veces nos encontramos en una disyuntiva de que dices, bueno, ¿sí voy a la escuela o no voy a la escuela por el chico o la chica que me está esperando? Como decía por ahí una ponente, por los Miguel Ángeles o por los Jaires o por los Johnny, ¿sí? ¡Wow! ¿Sí? Pero sí, definitivamente yo concluyo en este sentido que nos sensibilizamos, yo me sentí sensibilizado, creo que mi compañera también se ha sensibilizado en este sentido, de que todos definitivamente estamos bajo un mismo contexto y desde luego eso nos hace sentirnos identificados en muchas necesidades, pero también desde luego en muchas fortalezas y áreas de crecimiento. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más por ahí? Creo que tú querías participar, ¿verdad? Adelante, compañera. Bueno, yo voy a ser breve, voy a hablar de mis sensaciones durante el ejercicio. Al principio me costó mucho sostener la mirada, pero conforme fuiste hablando y fuiste acercándonos, porque llegaste precisamente a esos puntos de coincidencia con la persona que teníamos enfrente, fue más fácil mirarlo a los ojos. Así es, muchas gracias. ¿Y por ahí atrás también alguien quería participar? Sí, ahí una manita. ¿Podemos llevarle el micrófono aquí atrás, por favor? Ya. Muy bien, buenas tardes. Pues a mí la actividad me dejó la impresión de que todos somos personas que tenemos algunas necesidades, ¿verdad? Entonces estas necesidades se tienen que ver reflejadas en el otro, el preguntarnos o el considerar que no haga lo que no quiero que me hagan es importante para la empatía, saber que las necesidades del otro un momento o en otro momento se van a ver reflejadas en mí. La empatía considero que es una piedra angular para tener una buena convivencia en sociedad. Entonces cuando haces este tipo de actividades te sensibilizas, te ayudan a entender la vulnerabilidad que tenemos y al entender tu propia vulnerabilidad vas a verla en el otro y le vas a querer ayudar a superarla, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Este ejercicio es bien sencillo de hacer, pero les invito a que lo hagan en distintos momentos. Cuando se atraviesen con personas que ni conocen, a lo mejor si van al súper con la persona que les está cobrando la cuenta, si se suben al transporte con el chofer o con la persona que está a su lado, digo, no le ven con ojos de romance, pero piensen, esta persona es igual a mí, esta persona igual que yo quiere ser feliz, igual que yo no quiere sufrir, igual que yo no sabe cómo hacerle. Y a veces meten la pata, porque nosotros también metemos la pata. Y entonces si un día alguien nos hace algo, pues podemos pensar que a lo mejor fue porque se equivocó y pensaba que de esa forma podía ser feliz y no sufrir, pero no sabía cómo hacerle. Entonces podemos desarrollar un poco más de empatía. Y aquí tenemos, bueno, los niños son por naturaleza empáticos. Hace ratito les hablaban también de las neuronas espejo. O sea, estamos equipados neuronalmente para ser empáticos. Si un niñito empieza a llorar, el otro empieza a llorar. Si un niñito se empieza a carcajear, el otro se empieza a carcajear. Si un perrito le da un besito al niño, el niño se pone a carcajearse. Los perros entre sí son empáticos y no hay nadie más empático que una mascota. Nuestras mascotas nos salvaron en la pandemia, o sea, nos salvaron a muchas personas la salud mental, o sea, el tener a alguien que está así completamente a tu lado para ti de una manera incondicional, eso es una mascota y es lo más empático que existe. Entonces, ¿qué es ser empático? Pues es decir, sé exactamente cómo te sientes, porque para mí también la vida ha sido difícil en muchas circunstancias. Y el poder ver al otro genera dentro de mi cerebro una serie de cambios. Entonces, bueno, este fue el ejercicio que hicimos ahorita. Eres igual a mí. Ay, perdón, la computadora luego cambian las palabras. Quieres ser feliz, no quieres sufrir, no sabes cómo hacerle, a veces metemos la pata y por eso te entiendo, por eso te siento, porque eres igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, darme cuenta cómo me siento yo para entender que la otra persona también puede tener momentos difíciles. Y esto me ayuda a generar empatía. Están muy chiquitas las letritas, pero ¿cuáles son los elementos importantes de la empatía? Primero es el cambio de perspectiva, el tener una perspectiva, la capacidad de ver el mundo desde el punto de vista de la otra persona, entendiendo sus sentimientos, necesidades y experiencias. Luego genera una conexión emocional. No sé si ahorita en este breve ejercicio sintieron esta conexión, o sea, como que nos sentimos mucho más cerca de la otra persona. La empatía implica conectarme emocionalmente con los demás y sentir lo que sienten, lo que requiere una apertura a las emociones de los demás. Después puede haber una comunicación. Escuchar activamente y comunicarse de manera comprensiva son esenciales para la empatía, porque permite expresar sentimientos y necesidades. Después, la compasión y el apoyo. La empatía se manifiesta en actos de compasión y apoyo hacia los demás, mostrando un interés genuino, tolerancia y comprensión. Si entiendo que igual que yo, tú tampoco a veces sabes cómo hacerle, como nadie nacemos con el manual de cómo ser buenos papás, entonces a veces metemos la pata. Y entonces todos estos elementos son indispensables en la resolución de conflictos, para fomentar relaciones saludables y para tener comprensión y apoyo mutuo. Entonces son elementos indispensables a enseñarle a los niños. ¿Qué es empatía? Pues es ponerme en los zapatos del otro, pero aquí tenemos algunas definiciones que si quieren le pueden tomar foto para no perder mucho tiempo. Ay, perdón. Entonces, ¿por qué es importante la empatía en la enseñanza? En la enseñanza es esencial porque nos permite como educadores comprender las necesidades, emociones y perspectivas de nuestros estudiantes. Decíamos, muchas veces la educación está disociada del mundo interior de los niños. Entonces, ponerme en su lugar me ayuda a poder crear un ambiente de
aprendizaje que sea positivo y que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. En la educación, la empatía no es solo necesaria para crear aulas que sean inclusivas, sino también me nutre la comprensión mutua y promueve un ambiente de aprendizaje que sea enriquecedor. Lo más importante, y esto lo he mencionado en diferentes prácticas, para que yo pueda aprender, es que me sienta seguro. Si no me siento seguro, si me siento amenazado, en mi cerebro lo que ocurre es que toda la parte lógica, donde se realiza el aprendizaje, se bloquea. Entonces, mi primera labor es permitir que mis alumnos se sientan aceptados y seguros. Y entonces viene el aprendizaje, pero antes no. Entonces, cuando nuestros alumnos vienen de familias donde se sienten amenazados, es nuestra obligación y nuestra primera función como docentes hacerles sentir aceptados y crear un entorno seguro donde puedan bajar la guardia para que puedan aprender. Pues esto va a tener muchísimos beneficios en el aula, mejora nuestras relaciones maestro-alumno, se promueve el aprendizaje, como les decía, hay confianza y comprensión, y cuando los maestros son empativos, los alumnos se sienten valorados. Para ser empativos es aprender a ver como con rayos X a través de esa capa de arcilla todo el potencial y todas las cualidades de nuestros alumnos. Y la manera en que los veamos es la manera en que se van a ver a sí mismos. En África, en Swahili, para saludar a una persona se dice, te veo Mariela, y entonces Mariela me dice, soy Mariela. Es decir, no soy Mariela hasta que tú me ves, y luego ella me dice, te veo Amira, y yo digo, soy Amira. Es decir, que hasta el momento en que te veo de manera profunda, yo surjo a tu realidad, ¿no? O sea, existo ante ti. Entonces, qué importante es aprender a ver a nuestros alumnos de esta manera profunda, donde se sientan que existen para nosotros, donde se sientan valiosos y donde si les vemos con confianza en todo su potencial, ellos se van a sentir a sí mismos valiosos. Entonces, bueno, los estudiantes pues tienen muchísimos beneficios, el fomentar la empatía también entre los alumnos, porque esto promueve las resoluciones de conflictos. Ahora, ¿qué necesito para que haya empatía? Pues primero vamos a hacer un pequeño… ¿Cuántos minutos me quedan, Fernanda? Ok, entonces, qué bueno. Lo más importante es aprender a ver a la otra persona y cuestionarme cómo me siento yo y cómo piensas tú. Y para eso, pues, necesito comunicarme. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio de escucha atenta. Bueno, vamos a hacer dos. Ay, gracias. El primer ejercicio es que vamos a escuchar el sonido de la campana y cuando ya no lo escuchen, van a levantar la mano. Muchas gracias, muy bien. Entonces, ¿en dónde estaba su atención mientras escuchaban? En la campana. ¿Estaban pensando en la plática que escucharon hace ratito o que, ay, qué bueno que ya se va a acabar esta plática porque está bien aburrida? No, estábamos escuchando la campana, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de escuchar con atención es la que necesito aplicar durante la comunicación. Durante la comunicación, muchas veces no hay comunicación cuando dos personas están hablando entre sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que son dos monólogos. O estoy viendo mi celular, o estás hablando tú y yo te pongo cara de, ay, qué interesante, pero en realidad estoy pensando,
lo que yo hubiera hecho en su lugar sería tal, 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 o "Ay, ya me quiero ir porque en la noche tengo una fiesta". Y entonces fingimos, pretendemos que estamos dialogando, pero en realidad son dos monólogos simultáneos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para poder realmente comunicarme? Tratar de escucharte a ti desde el punto de vista que tú tienes. Escucharte sin la intención de decir, no, está metiendo la pata, es que, ¿cómo puede haber dicho eso? Yo en su lugar haría esto. Entonces, les voy a pedir otro ejercicio. Hoy, de nuevo nos pondremos en parejas y les voy a dar cada una de las personas en la pareja va a platicar muy brevemente una historia de algún día en que hayan metido la pata. La otra persona les va a escuchar, nada más una historia de un día que hayan metido la pata, y van a tener 2 minutos para platicar la historia. La otra persona les va a escuchar sin interrumpir, sin opinar, sin nada, y luego va a tener 1 minuto para decir lo que escuchó, lo que tú dijiste fue tal, tal, tal. Y luego vamos a intercambiar. La persona que escuchó primero ahora va a contar su propia historia del día que metió la pata, la otra la va a escuchar sin interrumpir y luego le va a platicar lo que escuchó, ¿ok? Entonces, pongámonos en parejas y empezamos nuestro tiempo. Yo voy a tocar la campana cuando hayan pasado 2 minutos. Ahora la otra persona va a decir lo que escuchó tal como lo escuchó, por 1 minuto. Muy bien, ahora intercambiamos. Ahora la persona que escuchó cuenta su propia historia de algún día que haya metido la pata, por 2 minutos. Ahora por 1 minuto digo exactamente lo que escuché, tal como lo escuché. Muchas gracias. Y ahora 3 valientes que quisieran compartir con el grupo de qué se dieron cuenta en este ejercicio. Gaby, ¿de qué se dieron cuenta? Bueno, el primer ejercicio fue yo contar lo que me había pasado y luego ya me contó lo suyo. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Lo más divertido o lo más chusco? De lo que te diste cuenta, lo que quieras compartir. Bueno, ella me contó de haber metido la pata porque tiene una hija adolescente y que dice es media tremenda precoz, entonces que se encontró una carta de una chica que le había hecho a su hijo mayor. Entonces que ella la leyó y que dijo, ups, ¿va? La hizo esta. Entonces que cuando llegó se la puso como chancla y aparte la castigó y que después se dio cuenta que llegó su hijo mayor y que le dijo, oye mamá, pues ¿qué tiene la niña? Y dijo, pues hizo esto y dijo, no, esa carta es mía. Entonces se sintió muy mal. Okay. ¿Alguien más que se haya dado cuenta de algo durante este ejercicio? Nomás la exhibí. ¿Cómo se sintieron de ser escuchados? A lo mejor tenían esta compulsión de intervenir e interrumpir. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Allá atrás levantaron su manita? Bueno, yo me di cuenta de que realmente todos en algún momento la regamos, pero nos damos cuenta y tratamos de enmendar nuestros errores. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir de qué se dio cuenta aquí, Luz? Bueno, yo me di cuenta a la hora que él me estaba contando dónde metió la pata, que me costó trabajo mantenerme sin hacerle preguntas respecto a lo que me estaba relatando.
me contaba una experiencia en su salón de clases y yo tenía como 4 preguntas así con la tentación de hacerlas y me costó mucho mantenerme así como no pregunto. Ajá. De hecho, sigo con la intención de quererle preguntar en qué terminó. Ok, muy bien. ¿Y cómo te sentiste de ser escuchada? Bien. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Entonces nos damos cuenta, sí, aquí también otra participación. Bueno, pues yo me di cuenta que, pues a final de cuentas que cometemos errores muy parecidos, entonces no hay nada de qué sentirnos mal. Eso fue lo importante para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces en este ejercicio primero nos damos cuenta de qué lindo se siente ser escuchado y de qué difícil es escuchar completamente. Para escuchar no solo necesitamos el oído, necesitamos la vista, necesitamos toda nuestra atención cifrada en la otra persona. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que quiere platicar algo a alguien importante para ustedes y no los pelan? ¿Cómo se sienten cuando no los pelan y quieren compartir algo? Nos sentimos ignorados, nos sentimos frustrados, nos sentimos como que nos hacen menos y nos da mucha rabia, ¿verdad? Pero nosotros como docentes, como maestros, somos también quienes debemos escuchar muchas veces a los alumnos y qué difícil es escuchar de manera plena. Entonces este ejercicio nos sirve para darnos cuenta de mis propios hábitos de escucha, como nos compartía Luz. Me da trabajo no interrumpir, me da trabajo no decir lo que yo hubiera hecho. Entonces les invito a que esta semana pongan atención en sus propios hábitos de escucha, porque esto es bien importante para comunicarnos. Entonces aquí tenemos un pequeño modelo, eso negrito se ve bien mal, de la comunicación. Generalmente el modelo tradicional es que hay un emisor y un receptor, ¿no? Entonces uno emite el mensaje, el otro lo recibe y luego al revés. Pero este modelo de comunicación consciente, en vez de ser lineal, bidireccional, es tridimensional, tiene 3 ejes. No se notan muy bien, pero uno dice el habla, el otro es la escucha receptiva, pero el tercer elemento es la conciencia. La conciencia como elemento primario para la comunicación consciente. Entonces tenemos la dimensión exterior es el que habla y el que escucha, pero por dentro hay conciencia. Me doy cuenta de que te estoy escuchando, me doy cuenta cómo respondo ante lo que estoy escuchando, me doy cuenta de cómo muchas veces se me tocan mis botones cuando estoy escuchando algo y reacciono, y me doy cuenta de lo que quiero decir y de cómo lo digo. Entonces, el ingrediente de la conciencia es el ingrediente de mindfulness o conciencia plena o atención plena, que me permite crear un espacio entre el estímulo y mi reacción. Generalmente hay un estímulo y reacciono de manera inmediata, automática. Escucho algo que me cae gordo y te lo digo de inmediato y te interrumpo y digo lo que yo hubiera hecho. O por ejemplo, cuando tengo un día difícil y llego con mi esposo y le platico pues cualquier circunstancia y me da un coraje que me diga, lo que deberías de haber hecho es pum, pum, pum. Porque a veces hablo con la intención de desahogarme, de que me apapachen y me digan, ay, pobrecita, nada más, pero no con la intención de que me responda, lo que debieras haber hecho era esto. Entonces, el poner atención plena, que es lo que hicieron ahorita durante este pequeño diálogo, me permite no ser reactivo, me permite responder en vez de reaccionar. Y este es un ingrediente esencial para que la comunicación sea consciente y efectiva. Entonces, esta escucha activa significa escuchar con la intención de entender tu punto de vista, desde tu lugar, no desde mi lugar. Y escuchar requiere de poner todos mis sentidos en la otra persona. Entonces, la escucha no es automática, requiere un esfuerzo superior. Ahorita ustedes se dieron cuenta, requiere esfuerzo al hablar y también al escuchar y al interpretar lo que se escucha. Entonces, aquí hay unos breves consejos que les pueden ayudar
para que su escucha sea verdaderamente respetuosa, atenta y consciente. Primero, procurar estar totalmente presente y en sintonía con tu interlocutor. Dejar a un lado mis distracciones. Ahorita en el ejercicio ninguno andaba contestando sus mensajitos del celular, ¿verdad? Escuchar a la otra persona completamente, es decir, hasta que termina de hablar sin interrumpir. Hacer una respiración consciente antes de responder, para no hacerlo como de una forma reactiva, sino ver cómo me siento yo ante lo que está ocurriendo y qué puedo responder. Ser paciente y no brincar a conclusiones. Escuchar no solo el contenido, sino también el tono de voz de nuestro interlocutor, porque muchas veces el tono nos dice más que las palabras. No es lo mismo decir, ay, qué bonito vestido tienes, en vez de, uy, qué bonito vestido traes, ¿eh? Entonces, es completamente distinto el mensaje. El tono de voz tiene muchísimo que ver. La expresión facial, el lenguaje corporal, todo eso es importante percibir. No terminar la frase o la oración del otro. Escuchar con el deseo de entender el punto de vista de la otra persona. Escuchar un minuto más, a lo mejor dejé de hablar y lo que realmente quería decir, no me atreví a decirlo, pero al rato, por cierto, y ese por cierto a lo mejor es el mensaje más importante. Y darnos cuenta de nuestros propios hábitos de escucha, de que a veces me distraigo, a veces estoy con el celular, espérame tantito, o fingir que te estoy oyendo, pero en realidad estoy pensando en mi lista de cosas por hacer. Entonces, con la intención de escuchar conscientemente. Y bueno, conectarme implica, como les decía, ponerme en los zapatos del otro. Entender que tú, igual que yo, quieres ser feliz, no sufrir y bueno, esto a veces no sabes cómo expresar tu frustración. Entonces, como maestros, les voy a dar esta pequeña historia que me encanta, es una historia tibetana. En el Tíbet, cuando llega una visita, lo primero que se hace es ofrecerle una taza de té a tu visita. ¿Y qué se necesita para que la taza de té le sepa rico a la persona a quien se la estoy ofreciendo? Pues se requiere, primero, que mi taza, ¿qué pasa si sirvo el té y mi taza está volteada para abajo? ¿Se va a llenar la taza? ¿Va a recibir té mi visita? No, no va a recibir nada si está volteada para abajo. ¿Qué pasa si está llena de cuarteaduras mi taza? ¿Va a recibir el té? Pues no, ¿verdad? Se la sirvo y se va a salir por las cuarteaduras. ¿Y qué pasa si mi taza está con la natita del chocolate caliente de hace una semana? Sirvo el tecito, ¿va a saber delicioso? Porque se va a contaminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa si quien me está hablando no me interesa? Si no me interesa su punto de vista, si no me interesa lo que tiene que decirme, como decíamos en un principio, si mi perspectiva es muy rígida, me vale tu punto de vista. ¿Voy a comprender tu mensaje? No. ¿Qué pasa si mi taza está cuarteada? Es decir, ¿qué pasa si estoy fingiendo que te estoy oyendo pero estoy con el celular? ¿Qué pasa si finjo que te estoy oyendo pero estoy pensando en otra cosa o en lo que yo hubiera hecho en tu lugar? Pues el mensaje que tú me mandas se sale. ¿Y qué pasa cuando está la natita? ¿Qué representa esta natita podridita de hace una semana? Representa todos mis prejuicios, mis sesgos culturales, mis maneras de ver el mundo que me impiden escuchar tu mensaje tal como tú lo estás emitiendo. Entonces, darnos cuenta de que todos tenemos sesgos, todos tenemos este fondo cultural que me hace interpretar una situación de una manera propia que quizás es distinta a la tuya. Entonces, cuando te escucho, tratar de entender con intención de saber qué es lo que tú quieres decir. Uy, esto sí que no se nota, pero el segundo extremo es el habla. A través de la palabra, nosotros pensamos en palabras, ¿no? Nos platicamos a nosotros mismos, nos comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos, nos peleamos, incluso nos distanciamos de lo que nos interesa. Por lo tanto,
Es tan importante la palabra que más nos vale pensar antes de hablar. Cuando yo era chiquita veía la película de Bambi y en Bambi estaba el conejito Tambor, ¿no? Y le decía, Tambor decía, mi papá me dice que al hablar, si al hablar vas a dañarte, será mejor callar. Entonces, pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? Y aquí hay un acrónimo que en inglés es think, que es la palabra pensar. En inglés dice, before you speak, think. True, es verdadero. H, es útil, is it helpful. I, es inspirador. N, es necesario. Y K, es amable. Entonces, en español dice, piensa, puede ayudar, es importante, es verdad, es necesario, es una solución, es amable. Entonces, antes de hablar, detengámonos un momentito, una respiración profunda y recordar este acrónimo. ¿Es verdad lo que voy a decir o es un chisme que oí de fulanito y en realidad estoy repitiendo algo de lo cual no tengo evidencia? O estos fake news, ¿verdad? Que además me pongo y lo reenvío a 1000 personas y luego ya todo el mundo está alarmado y era pura mentira. ¿Es útil? ¿O es puro chisme superficial? ¿Para qué gasto mi tiempo en hablar de cosas que no son realmente útiles? ¿Es inspirador? O sea, ¿te va a ayudar de algo para esforzarte, para ser mejor? ¿O nomás te voy a hundir con lo que te voy a decir y no te voy a ayudar? Entonces, ¿te puede inspirar? ¿Es necesario que te lo diga o no es necesario? A lo mejor, ay, pues me manché la blusa con la sopa de jitomate y pues ya no tengo de otra. Y entonces, ¿para qué ay, traes la blusa toda sucia, entonces voy a ir toda sintiéndome mal? A lo mejor como que me quedo calladito. Es verdaderamente necesario lo que te voy a decir y es amable. O sea, si voy a decir algo que va a lastimar a la otra persona, que la va a hacer sentir mal, ¿para qué lo digo? Entonces, piensa antes de hablar. Y bueno, para poder hablar de manera eficiente, también ver que pues no todos tenemos muchísimo tiempo y a veces en México hablamos dándole vueltas y vueltas como tiburones al asunto. Entonces tratar de ir al grano, tener economía de palabras como una manera de respeto al tiempo de la otra persona. Hablar desde el corazón, es importante hablar desde el corazón cuando realmente me quiero comunicar. Expresar los mensajes en primera persona en vez de decir, es que tú siempre haces esto, nunca me escuchas. Es que la verdad, pues no, mejor digo, cuando volteas a otro lado y te estoy hablando, me siento ignorada. Entonces, pero es que siempre me ignoras y nunca me pelas. Pues no, mejor lo expreso desde mi propia experiencia. Describo la situación, utilizo el pronombre yo, digo cómo me siento y entonces, cuando no me pelas, me siento ignorada. Piensa lo que voy a decir, ¿es verdad? ¿Ayuda en algo? ¿Es inspirador? Y entonces, bueno, este es un caso de tratar de ver los diferentes puntos de vista. La clase de matemáticas, ¿no? Entonces, el profesor es un maestro de matemáticas en una secundaria. Ha estado enseñando por 15 años y se considera que es realmente experto en su materia. Pero un día en la clase de álgebra notó que uno de sus estudiantes, Juan, estaba distraído y desinteresado. Juan normalmente era un buen estudiante, pero últimamente sus calificaciones habían disminuido. Este es un caso que todo el mundo podemos tener en nuestro salón de clases. Y entonces vamos a tratar de entender los puntos de vista. Primero tenemos la perspectiva del profesor. Y entonces el profesor se sentía frustrado y preocupado por la actitud de Juan. Y pensó que tal vez no se estaba esforzando lo suficiente, Juan, o que había perdido el interés en la clase de matemáticas. Y decidió hablar con él para recordarle la importancia de que estudiara y ver si necesitaba ayuda adicional. Desde el punto de profesor, pues es totalmente entendible esta perspectiva y pues muy correcta. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de Juan? Se sentía abrumado en la clase. Había estado cuidando de su hermano menor porque la mamá tenía que trabajar muchas horas y le había encargado de cuidar a su hermano.
Entonces no tenía tiempo extra para hacer la tarea y estaba súper cansado, pero no se atrevía a contarle a su maestra porque pensaba, estaba pasando lo que pasaba en su casa porque no quería parecer problemático. Entonces tenía problemas en la casa que le impedían hacer la tarea, pero le daba como que penita ir y platicar lo que le estaba pasando. Y por otra parte los papás de Juan estaban preocupados por su hijo, pero también estaban lidiando con una dificultad económica y no sabían que Juan tenía problemas en la escuela, porque estaban tratando de protegerlo, de darle preocupaciones adicionales. Finalmente se enteraron de las calificaciones de Juan, pero sintieron que no podían ofrecerle ayuda porque la que necesitaba, porque ellos mismos estaban pasando por una situación difícil. Entonces, aquí estamos en el caso del elefante, ¿verdad? O sea, cada quien está viendo esta situación desde un punto de vista diferente. Todo mundo tiene razón en su perspectiva, pero es difícil entender el punto de vista del otro si no hay un diálogo, si no hay una comunicación. Entonces, cuando me encuentro ante este tipo de situaciones, ¿qué sería lo útil para hacer? Preguntar. Muchas veces decir, oye, noto que estás distraído y generalmente pones atención, ¿hay algo que esté ocurriendo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Me puedes compartir? Y tal vez platicar con los papás y decir, hoy hay algo en la casa que esté ocurriendo diferente porque noto que la actitud es distinta. Entonces tratar de ponernos, de comunicarnos para entender la perspectiva de las otras personas y no emitir juicios hasta no conocer las distintas perspectivas de los involucrados en la situación. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, creo que este ejercicio lo vamos a dejar al final para por si no nos da tiempo, pero ¿puedes compartir alguna anécdota personal sobre momentos en los que cambiaste tu propia perspectiva sobre la enseñanza o sobre una estudiante en particular? Acuérdense las preguntas. Y comparte alguna anécdota en la que hayas hecho equipo con los padres de familia para abordar la situación de algún estudiante. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando se involucra a los padres en la educación? ¿Cómo pueden los maestros trabajar de manera más efectiva con los padres para apoyar a los estudiantes? Pues tómenle foto y lo pensamos para el final si nos queda tiempo. Entonces, ya dijimos que empiezo con una perspectiva, con un punto de vista, que puedo cambiar mi perspectiva o ampliarla y esto me lleva a la empatía. Y la empatía para que se manifieste requiere de una comunicación efectiva. Hasta aquí vamos. Ahora, ¿qué pasa cuando entiendo que la otra persona igual que yo quiere ser feliz y no quiere sufrir? Cuando yo me doy cuenta de que yo muchas veces he sufrido y me doy cuenta que se siente bien feo sufrir, que se siente horrible. Y entonces, si yo ya he vivido en mi experiencia personal situaciones difíciles que me hacen sufrir y me doy cuenta que tú estás sufriendo en este momento particular, ¿qué surge ante esto? Primero surge una empatía de decir, entiendo lo que tú sientes porque he estado en esta situación algunas veces, pero también surge el deseo de ayudar, el deseo de que tú también puedas liberarte de este sufrimiento y que puedas ser feliz. Entonces surge algo más allá de la empatía, que es la compasión. La empatía es ponerme en tus zapatos y sentir lo que sientes, pero la compasión es el deseo activo de que tú seas feliz y no sufras, y de que yo sea feliz y no sufra. Entonces me impulsa a buscar el bienestar tanto personal como de los demás. Y en ocasiones olvidamos a darnos cuenta de esta bondad inherente del ser humano, de este Buda de oro que está dentro del Buda de arcilla. Y si nos fijamos como meta diaria la intención de ser compasivos, primero con nosotros mismos y luego extender estos sentimientos de bondad, cuidado y preocupación por los demás, podemos empezar a cambiar el mundo, empezando por nosotros mismos. Al nutrir estas cualidades y afirmarlas como nuestra responsabilidad,
comenzamos a crear un ambiente en el que pueda florecer nuestra humanidad común. Ahorita en este pequeño ejercicio que tuvimos de platicar el día que metimos la pata, ¿no nos dimos cuenta de que la otra persona es igual a mí? Justo allá me decían, todos metemos la pata igual. Entonces descubrimos esto que tenemos en común. Y esta debería de ser una de nuestras principales metas, crear estos puentes de entendimiento descubriendo la humanidad común. Entender que todos somos iguales en lo más profundo de nosotros. Y más allá de nuestras diferencias, tenemos muchas coincidencias. Por el solo hecho de ser humanos, tenemos muchas coincidencias. Por el solo hecho de ser seres vivos. También los perros quieren ser felices, también los perros no les gusta que los pateen y que los atropellen y que no tengan comida y que tengan pulgas. Tampoco los perros quieren sufrir y quieren ser felices. Todos los seres vivos queremos ser felices y no queremos sufrir. ¿Por qué no mejor nos fijamos en estos puntos en común que nos hacen ser seres vivos, sintientes, pensantes y que podemos entendernos en lugar de aferrarnos a nuestras diferencias? Si cambiáramos nuestra perspectiva a darnos cuenta de lo que tenemos en común, muchos de los conflictos que estamos viviendo hoy en día no existirían. Entonces, les invito a ser amables con todo el mundo, porque no sabemos los problemas o las situaciones que está pasando cada quien. Entonces, todos en este mundo libramos nuestras propias arduas batallas. No juzguemos por el exterior. Tratemos de ser amables pensando en que la otra persona puede estar pasando dificultades también. Entonces, bueno, aquí tenía otro ejercicio, pero nos va a faltar tiempo. Entonces, ¿qué significado tiene para ti esta frase? Y comparte la historia de alguna vez en la que hayas sido amable con alguien. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Ahorita lo hacemos si nos da tiempo. ¿Cómo podemos enseñar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes estas habilidades? Bueno, en el libro que ya conocen del regalo del elefante, tenemos justamente un programa para primaria. Después tengo esta colección de libros de educación socioemocional que son para secundaria. Y estos estoy de coautora con el doctor Rafael Vizquerra. Estos justamente traen un montón de ejercicios para niños de secundaria. Entonces, esto es de los de primaria. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios que están en el libro del regalo del elefante. Hay un niño malo que es un cazador que se llama Nico, que quiere atrapar al elefante y le pone una bola de trampas y todo. Al final el niño malo se da cuenta de que poner las trampas estaba dañando a los demás y se arrepiente y pide perdón y ofrece un acto de reparación, les dice por dónde vio la familia. Pero va y le dice a los niños, discúlpenme, yo fui quien puso las trampas, es que en mi familia son cazadores y yo les quería demostrar que yo podía ser un buen cazador. Entonces tenía una perspectiva equivocada, pero eventualmente se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones y cambió. Entonces este es un cambio de perspectiva y darme cuenta que todas mis acciones tienen consecuencias. Entonces él veía la situación desde un punto de vista y los niños desde otro punto de vista. Entonces el ejercicio en el libro es, bueno, se encontraron esta letra. ¿Qué letra veía Nico? Pues Nico veía una U. ¿Qué letra veían los niños? Pues veían una N. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos. ¿Por qué? Porque están viendo la situación desde un punto de vista diferente. Entonces esto nos ayuda a cuestionar nuestra perspectiva y tratar de entender el punto de vista del otro para ver si a lo mejor también tiene razón. No es que yo esté equivocado, es que a lo mejor el otro también tiene razón. Hay otro ejercicio que dice, pinta unos lentes de un color feliz y otros de un color enojado. Y luego viene un paisaje y pinta con ese color que escogiste el paisaje, son dos paisajitos iguales. ¿Cómo los ves? Pues uno se ve bien alegre y el otro se ve todo lúgubre.
¿qué cambió? El paisaje es idéntico, lo que cambia es el lente que usas para ver las cosas y poder darnos cuenta que a veces estamos de malas y todo vemos horrible, a veces estamos enamorados y todo vemos rosa, a veces amanecemos contentos y vemos todo alegre. Entonces, entender que en este mundo nada es verdad ni mentiras y todo depende del color del cristal con que lo miras, ¿no? Hay otros ejercicios de empatía y compasión, como por ejemplo este mandala de Niños del Mundo, esta meditación de pensamientos amigables, que yo feliz, empezamos por mí, que vive en paz, que tenga alegría, que tenga lo necesario, luego que tú seas feliz, que tengas todo lo necesario y luego que todos seamos felices. Entonces, esta es una práctica de compasión, desear que el otro y que todos seamos felices y no suframos. Luego, ¿qué significa ser compasivo? En el capítulo 2, pues se dan cuenta que el pobre elefante está atrapado en la trampa y que está bien asustado, entonces deciden ayudarle y deciden rescatar al elefante y sacarlo. Entonces, esto es una actitud compasiva, porque es entender cuando la otra persona está sufriendo y hacer lo que esté en mis manos para poderle ayudar. Y darme cuenta que cuando ayudo a los demás, la primera persona que se siente bien soy yo, se siente muy feliz ayudar a los otros. Y bueno, este es el otro programa del que les quería platicar, que se llama el programa de embajadores de mindfulness. Ahora se va a cambiar a programa de inteligencia emocional y mindfulness, que está dirigido a personas de preparatoria o mayores de 15 años, adultos y de prepa, de universidad. Tiene la intención de construir un mundo más compasivo y se utiliza una metodología, una pedagogía del consejo, donde todo mundo habla desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia. Tenemos la intención de crear un mundo más bondadoso y para esta metodología hay ciertos lineamientos. Uno es hablar desde el corazón, otro es solo habla quien tiene la pieza del habla. Te escucho con respeto y curiosidad para entender las perspectivas diversas. No te interrumpo y no comparto lo que escuché en el círculo más allá del círculo. Esto permite que sea un espacio seguro donde puedo hablar, escuchar al otro y descubrir en mí cuando otra persona participa. ¡Ay, eso a mí también me ha pasado! Y voy descubriendo la humanidad común. Este programa inició en África, en Ruanda y en Uganda después del genocidio, entre los ex niños soldados y los ex víctimas. Y lo que permitió fue volver a mirarse a los ojos y descubrir esta humanidad común. Y bueno, utilizamos esta metodología que les digo que es el círculo del consejo. Y bueno, se ha hecho investigación y evaluación por varios años de este programa. Y bueno, los resultados pues nos dicen que ha sido un programa que realmente ha podido ayudar a los demás, a todos a cultivar habilidades socioemocionales, que se ha compartido en las comunidades, es decir, quien participa en él lleva todas estas prácticas de mindfulness y habilidades a su familia y a su comunidad. Y bueno, entonces estas son algunas metodologías que les sugiero para poder compartir el cambio de perspectiva, el cultivo de la empatía y el cultivo de la compasión con sus alumnos. Aquí hay algunos artículos y libros que pueden consultar. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿No? Ok. Bueno, si tienen preguntas, me escriben. Ahí está. Okay. A ver, rápidamente les platico. En enero empiezo la 8ª generación del diplomado de enseñanza de mindfulness y educación emocional en sistemas educativos. Son 8 módulos, dura 10 meses. Ahí están los módulos. Hay mucho descuento para todos los educadores y bueno, si están interesados pueden escribir a ese teléfono por WhatsApp o a ese correo. Si tienen dudas o comentarios me pueden escribir a mí, a mira@mindfulwise.org. Bueno, muchas gracias.